¿Quién se hace responsable cuando una escuela implementa tecnología sin evaluar riesgos ni condiciones mínimas de seguridad? ¿Por qué todavía usamos plataformas digitales en educación sin revisar con claridad qué datos recolectan ni cómo los almacenan? ¿Qué beneficios concretos podríamos tener si colegios y universidades trabajaran con una arquitectura digital bien diseñada? ¿Y cómo deberían cambiar las carreras universitarias en el mundo donde la inteligencia artificial ya no es una promesa, sino parte de la realidad laboral? Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados de Lima, Perú. Hoy hablaremos de un tema urgente pero poco discutido, la ciberseguridad en el sistema educativo. En un momento en que usamos más tecnología que nunca, ¿realmente sabemos cómo se está protegiendo o exponiendo los datos de nuestras comunidades escolares? Vamos a hablar de riesgos, de infraestructura, de inteligencia artificial, pero sobre todo de decisiones humanas. Y para eso me acompaña un invitado con una mirada muy crítica, clara y necesaria en este momento. El invitado de hoy es Ernesto Cuadros Vargas, doctor en Ciencias de la Computación, investigador, docente universitario y uno de los referentes más sólidos en temas de infraestructura digital, inteligencia artificial y formación en ingeniería en el Perú. Fue decano fundador de la carrera de Ingeniería de la Computación en UTEC, donde impulsó proyectos de transformación tecnológica a gran escala. Durante más de una década también lideró la Escuela de Ciencias de la Computación en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, la universidad referente. Entre 2020 y 2021 asumió el rol asesor del Ministerio de Educación, donde aportó en temas clave de política digital y arquitectura estatal. Además, ha presentado propuestas de reforma digital ante organizaciones como APEC, el Banco Mundial y gobiernos como el de Estonia, y hoy es uno de los promotores más claros de una visión crítica, descentralizada, estratégica sobre el uso de la tecnología en el sistema educativo. Bienvenido Ernesto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alberto, a ti por la entrevista también. Si no, es todo un honor tenerte y bueno, este es uno de los temas probablemente menos tratados en educación, a nivel, sobre todo a nivel de educación básica regular y primeros años de universidad, así que me gustaría que nos pudieras aclarar algunos puntos respecto a esto. Esto, de tu experiencia cercana con instituciones educativas, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que cometen los colegios y las universidades cuando integran tecnología sin una base digital sólida ni criterios de seguridad? Lo que sucede, Alberto, es que somos un país que durante muchísimo tiempo ha estado muy contento solamente de estar comprando software que no tenemos la menor idea de cómo funciona por dentro, ¿no? Entonces somos un país de consumidores. Entonces la gente piensa que ponerle, utilizar el último software de moda, digamos, es estar actualizados. Y mientras eso sucede acá, hace más de 20 años, nosotros comenzamos a discutir o conversar a nivel universitario y también, por supuesto, luego a nivel de colegios y siempre que podemos lo explicamos, que nosotros deberíamos parar de estar hablando de usar tecnología. Hay que preguntarse, oye, a ver, qué interesante, ¿no? Las redes sociales, un Facebook por ahí que todo el mundo lo usa, un Instagram. Digo, ¿y qué cosa estudian los que han creado eso? ¿Qué cosa estudiaba Mark Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? Eso la gente no lo cuestiona, nunca lo habla, porque asumen que es algo así como lleva tu curso de crear apps y hace una hackathon y te va a salir una app como Facebook, ¿no? Y no saben que en Facebook hay decenas de miles. La última vez que vi estaba encima de 50.000 y fácilmente podrían ser 70.000, 100.000 personas trabajando en Facebook. En Google son más de 100.000, Microsoft más de 100.000, Huawei tenía 180.000, la última vez estaban encima de 200.000. Entonces, ¿por qué tanta gente, no? Si solamente es un app. Y la respuesta es que no es solamente un app. No es, pues, digamos, lo que nos venden en el Perú, ¿no? Y en las universidades ni hablar, ¿no? Porque nosotros tenemos en el Perú, teníamos 143 carreras relacionadas a computación, informática, software, sistemas. Pero cuando haces un rastreo exactamente de qué cosas están enseñando, te das cuenta que era imposible. Esto fue un estudio que hicimos junto con el ministro de Educación
Martín Benavides, con el superintendente de la SUNEDU, Martín Benavides, que después fue ministro, y con y con el entonces ministro de Educación también, ¿no? Entonces, Alfaro, me acuerdo que era el ministro Alfaro. Entonces, analizamos todas las carreras y ¿qué resulta? Que el nombre era como simbólico, ¿no? Digamos, se llama X, pero no tengo que enseñar nada de X, ¿no? O sea, puedo enseñar lo que me da la gana y básicamente y la gran mayoría de carreras estaban inventadas. De las 140, solamente habían tres en ese momento que estaban hechas con estándares, ¿no? Y las tres, Qué terrible. de esas tres, dos están en Arequipa, que son la Universidad San Pablo, que tiene más chicos trabajando en Google que todo el resto del Perú junto, y la gente no digamos, digamos, para pensar qué significa eso, ¿no? O sea, una universidad particular que tiene otras sensibilidades, ¿no? Digamos, en una universidad particular, si tú cambias su nombre, puedes perder, ¿no? El mercado y cosas así. Además, lo hicimos en un momento en el cual nadie en el Perú hacía eso. O sea, literalmente estábamos yendo contra el 99% de todo el país, ¿no? Y decir, oye, la ruta es otra, ¿no? O sea, me interesa cómo han sido los últimos 50 años, ahora vamos por la izquierda, ¿no? O vamos por la derecha, ¿no? Porque hay que cambiar, hay que dar un giro de 180 grados. Y eso generaba muchos problemas en el Perú, porque la gente en el Perú lamentablemente ha desarrollado una especie de complejo mental, ¿no? Es una cosa totalmente mental de que o tienes que ser abogado, tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero. Entonces, como que las palabras son intocables y de repente de por ahí aparece alguien y dice, no, yo no quiero ser ninguno de esos, ¿no? Y puedo desarrollarme mucho más, sin serlo, ¿no? Y eso es lo que nos pasó, ¿no? Nosotros eliminamos la carrera de ingeniería informática que se tenía, que era una carrera tradicional, pues, que había sido creada desde una perspectiva, con muy buena intención, por supuesto, ¿no? Pero habían cosas muy serias ahí por corregir y pasamos a hacer ciencia de la computación. Luego, la segunda carrera es la de la ciencia de la computación de la perdón, de la Universidad de San Agustín, en Arequipa también, quedaban dos en Arequipa. Ahora esa carrera está acreditada con el máximo número de años a nivel internacional. Recuerdo mucho que toda la primera promoción, toda, fue becada para ir a estudiar a diversos países afuera, el 100% de la primera promoción de los que terminaron. Es una cosa muy, muy diferente de lo que uno escucha en cualquier universidad. En San Pablo, volviendo al primer caso, Google de California nos comenzó a llamar y nos decía, oye, hemos hecho un estudio país por país y ustedes son la más fuerte de todo el Perú. Entonces queremos mandarle gente de Google, ¿no? Y comenzó a venir gente de California, Nueva York, de varios lados a dar charlas. Y eso fue buenísimo, ¿no? Entonces imagínate los chicos sin pagar nada, todo cubierto por Google, diversas charlas técnicas que teníamos y los chiquitos, ¿no? El primer semestre mirando, oye, o sea, que yo también, yo estoy haciendo lo mismo que están haciendo en el MIT, ¿no? Estoy haciendo lo mismo que están haciendo en Stanford o en Harvard, ¿no? O en Carnegie Mellon. Y eso pasó. Entonces los chicos despertaron y de repente comenzaron a aparecer muchachos yendo a hacer sus prácticas profesionales en Google. Primero fue Rodrigo Lazo, que se fue a Belo Horizonte, a Google Belo Horizonte en Brasil. De ahí hubo otro que se fue a YouTube, me parece que fue Julio Alegría que se fue a París, después otro que se fue a Alemania inicialmente, luego se movió a Nueva York, Carlos Guillén. De ahí estuvo Manuel Bellido también, que se fue a Seattle. Y después Aldo Culquicondor, que se fue a Toronto, y así fueron saltando por diversos Wow, lados, ¿no? Ya perdimos el rastro también de dónde se movían, pues se interesante. mueven muy rápido también. Bueno, pero ¿cuál crees que haya sido el secreto del éxito de esto que ha ocurrido y que no ocurre tradicionalmente? Bueno, más allá de, evidentemente, lo primero que mencionaba, ¿no? De que lamentablemente en nuestro país muchas carreras tienen el nombre, pero cuando uno escarba un poquito, encuentra otra cosa diferente, ¿no? Pero ahora, Lo que pasa es que prima mucho el aspecto comercial. La gente, especialmente, yo comenté dos universidades, ¿no? Una particular, sin fines de lucro, San Pablo, después San Agustín, que es nacional, las dos en Arequipa. La tercera es UTEC en Lima. Yo vengo a Lima para crear la carrera de Ciencia de la Computación en UTEC y estuve ahí cerca de 4 años, ¿no? Casi 4 años.
y quedó pues la base, ¿no? De ciencia de la computación, la plana docente, todo eso quedó pues bien sólido, ¿no? El problema es que en muchos casos, cuando son especialmente universidades particulares con fines de lucro, interesa muy poco realmente, es muy lamentable, pero interesa muy poco la parte académica. Esa es la verdad. Y lo que interesa es, digamos, puede haber alguien muy sólido académicamente y él dice, yo opino tal cosa, ¿no? Entonces, ¿no? Te dicen, oh, ok, interesante, pero eso no está alineado con los lineamientos empresariales, digamos. Los lineamientos empresariales significan ganemos plata, 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 plata y punto, porque esa es la verdad. Es como que la máscara es la parte académica, el discurso, digamos, es la parte académica, ¿no? Que ven, que logra, que saca un diploma, no sé qué, y te voy a dar un diploma internacional, ¿no es cierto?, de una universidad que absolutamente nadie conoce en Estados Unidos. Ni los de la misma ciudad, ni el vecino de la universidad estudiaría ahí, pero te lo ofrecen como un título internacional, ¿no? Entonces, el muchacho todo desinformado dice: "Oh, wow, voy a tener 2 títulos o 3 títulos", ¿no? Y es la verdad. Yo pienso que si fuesen realmente empresarios responsables, en la mayoría de casos, no voy a generalizar, pero sí sucede mayoritariamente, pensarían muchísimo más en el tema de calidad, porque una empresa universitaria, digamos, no tiene que estar focalizada solamente en el dinero. Pero en el caso de los que yo veo, es como que la prioridad uno y la prioridad 2 y la 5 también, todo es dinero, nada más, absolutamente nada más. Entonces, cuando el muchacho entra, lo que tienes es un cliente, no es un alumno, es un cliente. Y el cliente siempre tiene la razón. Entonces, si el cliente se queja de un profesor porque comienza a exigir mucho, lo votan al profesor. He visto colegas que, ¿qué pasa si tú tienes 50 alumnos? Y imagínate que 40 ni siquiera van a clases, no entregan nada, o sea, no hacen su trabajo, 30 no dan examen, entonces no tienes cómo aprobar, ¿no? Yo lo he visto de forma directa a través de algunos colegas que venían trabajando conmigo, pero trabajaban en otra ciudad, en otra universidad. Entonces, si sucedía eso y el señor jalaba, pues, no sé, el 40%, lo llamaban, ¿no? El del vicerrectoral, le decían: "Oye, si tú me espantas a los clientes, ¿con qué te voy a pagar a ti? Entonces, mejor te cambio". Era así de sencillo, ¿no? Se trata de un negocio, es un negocio disfrazado. Pueden tener mucho marketing muy bonito y te entregan muchos regalitos cuando vas a una feria y no sé qué tanto, pero es puro negocio, ¿no? Y eso es lo que la gente no capta, ¿no? No se trata de que tengas un diploma. Se trata de que tengas algo sólido en tu formación. De eso se trata, ¿no? El objetivo no es el diploma. El objetivo es que tú aprendas, el objetivo es que te formes, el objetivo es que formes un líder realmente con ganas de comerse el mundo en tu cabeza, ¿no? Y a mí me ha tocado, yo no sé cómo fui descubriendo también que tenía eso. Entran muchachos en una universidad particular, por ejemplo, en San Pablo, aquí en Lima, en la UTEC. Bueno, la UTEC es cara, pero en San Pablo, en Arequipa, es un poco más barata. Entran muchachos que no tienen un examen de admisión, por decirte, ¿no? Es muy exigente. Puedes ingresar, digamos, también hay gente que no ingresa, ¿no? Pero, digamos, el examen de admisión no es que te traiga, pues, un genio superdotado, que los he conocido también varios, ¿eh? Pero inclusive cuando viene un muchacho con una preparación muy débil, digamos, de colegio, tú puedes despertar un genio espectacular que estos chicos tienen por dentro, pero que simple y sencillamente nunca nadie se los había despertado. Entonces, de eso se trata. Hay mucha gente que piensa que mi universidad tiene un examen de admisión muy exigente, entonces por eso es bueno. Y no es verdad. No es verdad, porque si tú entras a una universidad con un nivel de examen de admisión muy fuerte, pero adentro todo es terrible, no vas a producir nada milagrosamente, ¿no? O sea, tiene que ser como una especie de combinación entre lo que tú dices, lo que yo miro en tu página web, lo que el profesor te explica, lo que el director te explica en las primeras clases, lo que el alumno entiende, lo que el padre de familia entiende también de la carrera. Es como que todo combinado. Todo eso tiene que tener mucha calidad. Y también hay otros aspectos que hay de por medio que se van al otro extremo, ¿no? Hay universidades donde se trata de jalar, ¿no? En nacionales ocurre eso, ¿no? Se trata de jalar, si te voy a jalar, te voy a maltratar. Y si haces todo bien y entregas todo bien a tiempo y lo haces espectacular, te voy a poner porque sí, pues, ¿no? Porque de eso se trata el maltrato, de eso se trata la calidad que las particulares no tienen, ¿no es cierto? Entonces, esa serie de complejos son las que nos, nos hacen atrasar demasiado en el Perú, creo, ¿no? O sea, hay que focalizarse en la calidad. Yo creo que la calidad genera dinero también, genera mucho dinero. Si tú miras el presupuesto de una universidad como Harvard, tenían como 1.000 millones de presupuesto, no es poca cosa, es un montón. Pero Harvard se focaliza en la calidad. Y lo mismo sucede con Carnegie Mellon. Yo estudié en Carnegie Mellon en Estados Unidos, estudié en Brasil, en una universidad.
en la Universidad de Sao Paulo, que es la número uno de Brasil, es estatal, me pagaron todos los estudios, ¿no? El gobierno brasileño me pagó todos los estudios. Estudié también en la TU Berlín en Alemania, que es la número uno de Alemania. Carnegie Mellon en ese momento estaba rankeada en número uno junto con MIT, junto con Stanford, junto con, no me acuerdo la otra, no sé si era Harvard o Cornell, me parece que eran, pero eran como cuatro. Berkeley. Estaban en el número uno. Entonces son universidades pues que producían artefactos de inteligencia artificial, te estoy hablando 25 años atrás, ¿no? Para la NASA, por decirte, ¿no? Son universidades que nosotros trabajamos en tecnología que hasta este momento ni siquiera es comercial, hasta este momento. Porque es así, o sea, digamos, la universidad está como varios años delante de la industria, la universidad seria, digo, ¿no? Entonces, esa universidad genera Sí, patentes, esa universidad genera mucho movimiento de dinero también. Pero el foco no es la plata. Eso es lo que el empresario universitario peruano creo que no entiende. Es como que está creo muy... que sí, creo que algunos elementos cambiaron en nuestra educación cuando se convirtió la educación en una respuesta al mercado únicamente. Claro, entonces, si tú tienes a alguien muy bueno que académicamente propone algo, te escucha, ¿no? Interesante lo que dices, ¿no? ¿Qué dice marketing, no? Entonces voltean en marketing y dicen, interesante lo que tú dices, pero no me gusta, o sea, creo que más venderías si le ponemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa estudiaba Bill Gates, ¿no? Ciencia de la computación. ¿Qué cosa estudiaba Mark Zuckerberg, que creó Facebook, ¿no? O Instagram, Meta. Estudiaba ciencia de la computación. Y también quería estudiar psicología. ¿Qué cosa estudiaron los que crearon Google? Ciencia de la computación. Y el que creó WhatsApp también, el que creó Telegram también. No sé, todo lo que se te ocurra, absolutamente todo lo que se te ocurra. El que creó Linux es de ciencia de la computación. Era finlandés, ¿no? Los que crearon Zoom, qué sé yo. O sea, todo lo que se te ocurra va a tener un equipo de desarrollo gigantesco de ciencia de la computación. Gigantesco de ciencia de la computación. Entonces, viene el de marketing y dice, sí, mira, interesante eso que tú me dices de ciencia de la computación. Todo el mundo, ¿no? Sí, 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 pero acá pues, el padre de familia no paga por eso, decía. Y eso yo también lo escuchaba mucho en Arequipa, en San Pablo, ¿no? Y resulta que ahora la carrera se ha duplicado de tamaño, o sea, nadie discute ni media hora sobre, oye, ¿son ingeniería o no son ingeniería? ¿No? O sea, ya no hay, más bien al que dice, oye, ingeniero, no, un momentito, o sea, ingenieros son los de allá, nosotros somos de computación, porque la gente tiene la camiseta puesta, ¿me entiendes? Entendieron qué cosas son, es fácil entender. Los muchachos no vienen con los complejos que los viejos tienen. Los viejos, la generación anterior, tienen muchos complejos en el cerebro y piensan que eso es lo que vende. Entonces, como el Perú es un país atrasado, entonces hay que venderle cosas atrasadas y de esa forma vamos a ganar dinero, porque de la otra forma no creo que vamos a ganar dinero. Yo creo que no, como yo soy de marketing y no entiendo nada de todas estas cosas, de los estándares de carreras de computación, no vamos a ganar dinero. Eso es la prioridad, ¿no? Porque además el dueño no nos dice que esa es la prioridad. Y esa es la deformación que tenemos. Entonces, tenemos esas tres carreras que te dije, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, estamos terminando de arreglar la carrera de Ciencia de la Computación en la UNI. Ya serían cuatro creadas con estándares de forma directa. Y estamos en eso, ¿no? Es un trabajo medio lento, pero Sí, nos hemos metido pues con una falla estructural que tiene todo el país y por eso creo que toma pues todo este sí. tiempo, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices porque, claro, tener una mirada de ese tipo, generar carreras a partir de estándares internacionales, ¿no? Y que no sean solamente impuestos por el mercado, es una tarea a largo plazo, ¿no? Entonces, la apuesta, probablemente el resultado no se ve ahorita, ¿no? Entonces, Pero ya en se ve, cambio, ¿ah? Pero ya se ve. claro, Por ejemplo, he visto hace un coméntame, mes que coméntame. han publicado un estudio en el diario Gestión y la demanda de los de ciencia de la computación era la mayor que había dentro del gráfico y la proporción era de 5 por uno, 5.3 por uno. O sea, estamos muy atrasados, ¿me entiendes? Sin embargo, los comercializadores del sector educativo te van a decir, no, que es mejor ponerle, ¿no?, ingeniería en inteligencia artificial, ¿no? Que a mí me parece que es un error, no es que me parezca, es un error absurdo, absurdo, absurdo. Y todo tiene que ver con meterle la bendita palabra ingeniería, porque piensan que eso va, Cambia el mercado, claro, que la gente busca eso, vende. pero es puro complejo, es un problema en el cerebro, ¿no? Pero no aguantarían un debate de 5 minutos, te digo.
cualquier universidad, absolutamente cualquier universidad. No tienen idea, por ejemplo, que en inglés, para que sientas, digamos, el nivel de ignorancia que tenemos, de desconocimiento, en inglés la palabra ingeniería tiene tres significados diferentes. Ellos piensan que los tres son lo mismo. Eso es algo así como confundir lima ciudad con lima fruta y lima para limarte las uñas. Y entonces yo te digo, no, es que el concepto de lima ha crecido. Ahora ya no es solamente la ciudad, ahora también incluye limas para las uñas. Entonces, ¿por qué tanta ignorancia? ¿Por qué la gente no lee tres líneas? ¿Por qué no leen las tres, cuatro líneas del Estatuto del Colegio de Ingenieros en el artículo 1.01, donde define qué cosa es ingeniería? Y te vas a dar cuenta que ahí, en esa definición tan clarita, que coincide con la definición internacional, que está bien hecha, ojo, en esa definición no encaja ingeniería empresarial, no encaja ingeniería comercial, encaja ingeniería de la información, no encaja ingeniería de sistemas, no encaja ingeniería informática, no encaja ingeniería de software. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues la gente tiene que leer 3 líneas, nada más. Así de fuerte, digamos, es el complejo, ¿no? No podemos leer 3 líneas. Y cuando la leen, dicen: "¿Pero por qué? No es así. Es que el concepto ha crecido", ¿no? Digo: "Claro, y tú eres el único que has crecido, y las otras áreas no han crecido". ¿Y hablas inglés? No, pero eso no es importante, porque acá estamos en el Perú, no estamos en Alemania, ¿no? Cuando yo volví del extranjero a trabajar en el Perú, me decían eso: "Ah, interesante lo que tú dices", ¿no? Pero pero eso se aplica en Alemania. También me dijeron esto, me dijeron: "Si no has sido capaz de quedarte en Alemania, significa que no eres bueno, porque los buenos se quedan". Y decías: está qué gente más enferma". Y Demasiados complejos. sí, es puro complejo, puro, puro complejo. Quería preguntar otra cosa que te escuché a propósito de lo que me acabas de conversar, del evento, te vi en un evento, en este evento Reprogramados, te comentaba ahora, este, dijiste algo que es real, pero que es algo polémico también, que es muchas carreras están tomando estudiantes para un mundo que ya no existe. Están formando estudiantes, perdón, para un mundo que ya no existe. Esta frase es una frase que, digamos, se escucha con cierta frecuencia, ¿no? Tú le diste un bonito contexto, y más aún ahora donde está la inteligencia artificial de por medio, ¿no? Que está causando de todo la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Está el hype, está el tema de todos hay que movernos hacia la inteligencia artificial. ¿Qué podrías decirnos al respecto, acerca de estas dos ideas, de que necesitamos preparar o debemos dejar de preparar estudiantes para un mundo que ya no existe, o necesitamos preparar estudiantes para el nuevo mundo, y ahora que la IA está presente? ya. Mira, a ver, voy a tomar hay carreras muy rápidas y hay carreras muy lentas en el cambio, ¿ya? Yo clasifico las carreras de la siguiente forma, ¿no? El primer grupo son las carreras más lentas que yo conozco. Una de mis favoritas para explicar esto, que es un excelente ejemplo, lamentablemente, es la carrera de Derecho. Entonces, ¿por qué? Porque los que estudian Derecho siguen estudiando Derecho romano y dentro de 5 años van a seguir estudiando Derecho romano. Y las leyes son locales, son del país, digamos, ¿no? Salvo que te metas en Derecho internacional, etcétera. Pero esas son las carreras más lentas, ¿no? Un proceso judicial te puede tomar 5 años y normal, pues, o sea, total, tú tienes todo el tiempo para perder seguramente, ¿no? En un proceso. Y si no vives en Lima, mala suerte, ¿no? Una vez me rozaron el auto, pues, por decirte, en Cerro de Pasco, por decirte, ¿no? Y entonces el policía me decía: "Mira, si no arreglan ahora, usted va a tener que venir a una citación", y la citación era ahí, ¿no? O sea, era como a 6 horas de aquí, digamos, no era en Lima. O sea, ese tipo de problemas con las distancias geográficas, el tiempo indefinido, totalmente ilimitado, ese es el primer tipo de carreras, ¿no? Derecho es un ejemplo de eso. Segundo grupo de carreras son carreras levemente más rápidas, como por ejemplo el caso de administración, economía, contabilidad, que son un poquito más rápidas, ¿no? Su escala no está en tantos años. El tercer grupo de carreras son las ingenierías. La ingeniería ya es una cosa bien, bien rápida, ¿no? Mucho más rápida, ¿no es cierto? Una ingeniería mecánica, una ingeniería electrónica, ¿no? Son más rápidas. Pero todas, hasta este momento, digamos, las ingenierías están focalizadas en el uso, y manejo, extracción y transformación de materia, recursos y fuerzas de la naturaleza. De hecho, esa es la definición de ingeniería. Es utilización, transformación de recursos y fuerzas de la naturaleza para el beneficio del hombre y de la sociedad, a través de la matemática, física y química, que son las ciencias básicas. Pero el cuarto grupo de carreras tiene que ver con computación, ¿no? Y computación no tiene materia de por medio, ¿no? O sea, digamos, nosotros corremos encima del hardware, pero que nosotros producimos algo que es software que no tiene materia. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me voy al mercado en Lima
suponiendo que fuese el punto más avanzado del Perú, que no lo es también, pero suponiendo eso, entonces voy y le pregunto pues a 10 empresarios. Muchas veces lo que sucede es que el empresario ni siquiera ha estudiado computación, pero ha visto una oportunidad y la ha aprovechado. Entonces, yo le pregunto a 10 empresarios, bueno, ¿qué cosa opinan? ¿Qué cosa es lo que yo necesito en tu empresa? Entonces, suponiendo que ellos pueden ser de computación, pueden no ser de computación, te van a responder X necesidades de este momento. Entonces, yo agarro eso y lo llevo a mi malla curricular que voy a planear el 2025 para que ingresen en el 2026, para que salgan en el 2031. Entonces, yo no puedo preparar a un alumno con la orientación del mercado del 2025 para que salga el 2031 cuando todo cambie tan rápido. Hay cosas aquí que cambian en un año y medio, se vuelven obsoletas. Entonces, yo no puedo hacerle caso al mercado, menos en un país atrasado, menos en un país que no es líder, pues, a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿yo qué cosa tengo que hacer para crear una buena carrera? Tengo que estar mirando qué cosa es lo que se va a convertir en tecnología el 2035, ¿no es cierto? Por ejemplo, en San Pablo, en Arequipa, que yo introduje el año 2008 más o menos, cursos de cloud computing. Nadie hablaba de eso. Cursos de programación de dispositivos móviles, ¿no? De celulares. Nadie tenía eso. Programación paralela y distribuida, ¿no? Que significa hacer software para múltiples computadores, para la nube, múltiples procesadores y múltiples computadores conectados. Todo eso formaba parte de la malla curricular del 2008. Y yo me acuerdo los comentarios, me decían, ¿y eso para qué? Si los empresarios no piden eso, si las empresas no dicen eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi punto de referencia nunca fue Arequipa y nunca fue Lima. ¿Ya? Mi punto de referencia, yo nunca recuerdo haber revisado una malla curricular de alguna universidad en Lima para hacer lo que hacíamos en Arequipa. Nunca recuerdo que un profesor haya pedido permiso para ir a tomar un curso de actualización en Lima. Nunca. Nunca recuerdo, lo que sí recuerdo es un montón de profesores de muchas universidades muy reconocidas en el medio en Lima yendo a tomar cursos en Arequipa. Eso sí lo recuerdo bien. ¿Ya? Y de hecho eso sucedió. Pero también recuerdo mucho que un profesor me pedía permiso y oye, me voy a dictar un curso en París, tengo que dar una charla en Nueva York, tengo que dar una charla en Sao Paulo, o está viniendo tal profesor de Los Ángeles, ¿no? Vamos a hacer una charla, o tal profesor de Noruega, ¿no? Vamos a hacer una charla aquí. Y nadie preguntaba si la charla iba a ser en inglés o en español. Entonces, llamabas a todos los alumnos, entraban al auditorio y todo en inglés, nadie con traducción. Son cosas fundamentales, ¿me entiendes? O sea, hacer la sustentación de la tesis en inglés, lo hemos hecho en inglés, lo hemos hecho en portugués, cuando nos aburrimos de inglés y sabíamos que el muchacho hablaba bien inglés, comenzamos a hacerlo en otro idioma. La tesis la incluimos en la malla curricular desde el año 2007, la ley universitaria es del año 2014, 15. Hicimos varias cosas distintas, ¿no? Es como que no haces las cosas de acuerdo a la presión social, ¿no? No haces las cosas porque la ley me lo pide. Yo, de hecho, hice algunas cosas que podrían sonar medias raras, ¿no? Porque yo, por ejemplo, un día entré a la clase, ya había dictado el curso varias veces y, ¿sabes qué? Lo vamos a dictar en inglés, este curso. No había coordinado con nadie, ¿no? No había coordinado con el vicerrector, con nadie. Y los chicos dijeron, ya, uno por ahí que hablaba excelente inglés dijo, sí, pero no sé, mira, que no todos hablan. Le digo, justamente, vamos a hablar. Yo tampoco tengo un inglés nativo, ¿no? Mi inglés también tiene un montón de problemas, pero vamos a hablar. Y los muchachos, cuando tienen una mentalidad así abierta, dicen, ya, ok, vamos a dictar en inglés. Y comenzamos a dictar en inglés. Después de que ya lo habíamos hecho una, dos, tres veces, lo comencé a invitar al vicerrector, ¿no? Oye, ven a las clases. Entonces entraba y miraba, ¿qué te va a decir el vicerrector? Oye, no hagas eso, no, porque está mal, los alumnos están protestando. No, te va a decir, oye, de repente, oye, yo no hablo inglés. Y eso me pasaba. Como cuando uno va a una sala de una universidad en cualquier parte del mundo y escucha una charla en inglés. Es normal que la tesis esté incluida dentro de tu carrera. Esas cosas no son comerciales, no son comerciales, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de universidades lo que hacen es asignan a los profesores por antigüedad, especialmente en nacionales es por antigüedad, como la vaca sagrada, ¿no? El más antiguo. Pero de repente viene un tipo que acaba de sacar un doctorado con el fundador del sistema operativo Linux y lo traigo y no sé qué, ese lo voy a poner a dictar por sistemas operativos porque el tipo sabe. En el Perú no. Si eso entra en una universidad nacional, lo van a poner en la categoría más baja con un salario que podría ser 1.000 soles y todavía lo mandan a dictar pues Office en Excel en la escuela de literatura, digamos. Y eso estoy dando casos reales, ¿ah? No estoy bromeando. Entonces, eso pasa. ¿Por qué? Porque la meritocracia no es algo común en el ambiente académico. Yo voy a poner un decano, así, ¿quién es mi amigo?
¿quién es su recomendación? Y ¡pam! Traen a alguien, ¿no? Al rector, al vicerrector, ¿no? ¿Qué opina el dueño, ¿no? Para poner a su amigo de rector. Y eso pasa. Eso pasa, lamentablemente. Entonces, la gente se mueve mucho por como amiguismo, ¿no? O sea, y como yo soy amigo del dueño y no sé qué, entonces que me ponga de rector. No entendemos qué significa la formación académica, creo yo, con muy pocas excepciones. Entonces, en una carrera en computación yo no puedo hacer las cosas en función del mercado. No puedo, porque se mueve muy rápido. Entonces, si espero 5 años, me estás formando algo para generar atraso en tu entorno. Eso la gente no lo entiende. Piensan que es igualito hacer una carrera de derecho que hacer una carrera de ciencia de la computación, ¿no? Y por ahí el que opina, pues, como te digo, es el de marketing, ¿no? Y peor todavía si, oye, vamos a hacer la misma carrera que en Stanford. Y viene el de marketing y dice, sí, pero mira, mejor sería ingeniería de sistemas, ¿no? Porque a mí me suena más, pero en mi ignorancia, a mí me suena más. Entonces viene un tipo genial graduado ahí en Stanford y lo mandas al fondo, porque el de marketing pesa más. Lo mismo nos pasa con la IA, ¿no? Todo el mundo usa la IA hoy en día, ¿no? Ayer justamente conversaba con unos colegas en una reunión y todo el mundo usa la IA. Pero imagínate que en un banco tú comiences a utilizar la IA y filtres un estado financiero, ¿no? Lo subes a la IA. Esa IA se va a comer ese documento, lo va a absorber y lo puede aprender también en su conocimiento, en su base de conocimiento. Tú no sabes dónde está yendo ese PDF, digamos, ¿no es cierto? Entonces se está filtrando la información de tu empresa. Una cosa es que tú uses. Otra cosa muy diferente es que tú sepas cómo es que esa cosa funciona por dentro, ¿no? Si alguna vez alguien tiene curiosidad, que busque cómo funciona una red neuronal, qué pasa cuando tú entrenas una red neuronal, son muchos números que se mueven. Tú no vas a mirar las palabritas ahí que tú subes. No lo vas a mirar. En una red neuronal lo que miras son números, números, números. ¿Y dónde está tú? ¿Dónde está? No es como decirte, Alberto, por favor, bórrame ese archivo que no deberías tenerlo en tu laptop, ¿no? Entonces tú vas, lo borras y ya por ahí se acabó, ¿no? De una red neuronal no es así, no funciona así. Entonces, es importante nuevamente utilizar, pero utilizar con criterio y no salir por ahí con cosas graciosas como vamos a crear ingeniería en inteligencia artificial porque me suena bien. Y confunden, por ejemplo, una cosa interesante, ¿no? Que le dije hace un rato. En inglés la palabra ingeniería tiene tres significados. El primero es las carreras. El segundo es que existe un verbo. Existe un verbo engineering, ¿no? Que significa hacer, crear, diseñar, rehacer, manufacturar. Es un verbo como comer, Wow, como sí. trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que Alberto hace creación de diseños, te puedo decir que eres un design engineer. Y te puedo decir, hey, Alberto, you are a process engineer. Y tú trabajas en mejora de procesos de repente. Pero de repente son procesos judiciales. Así que para mejorar un proceso judicial, de repente también le voy a consultar a un abogado. Y un abogado podría ser un process engineer. Entonces, cuando yo te llamo a ti process engineer, no estoy hablando de tu diploma. Estoy hablando de tu verbo, de tu actividad, de qué haces, ¿correcto? Entonces, si tú haces mejoramiento de procesos, si yo te digo que eres un process engineer, no hemos hablado en absoluto de tu título. En el Perú eso no se entiende. Piensan que estás hablando de un título. Tu título tiene que ser de ingeniero de procesos porque si no tú estás ejerciendo la ingeniería de forma ilegal. Eso es lo que no entienden. Y ojo a esto, porque lo he conversado en el colegio de ingenieros, muchísima gente no lo entiende. Muchísima gente. No voy a decir todos. Y también he encontrado mucha gente que lo llegue a entender, dicen, sí, interesante, pero si digo esto, voy a dejar de recibir dinero. Entonces, mejor no lo digo. Entonces, oye, ¿dónde está el progreso del Perú? Políticamente incorrecto. ¿Y en qué momento vamos a ayudar a que el Perú salga del estado de subdesarrollo que tenemos? Son detalles, ¿no? O sea, son detalles sin importancia. Por eso te digo que hay una deformación en relación a plata, 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 plata primero, ¿no? Y eso se lleva a instituciones, a colegios profesionales, se mira en el Congreso. Tenemos un problema gravísimo que no está siendo atacado y, y que realmente deberíamos tomarle mucha importancia. Ahora queremos introducir inteligencia artificial en los colegios a nivel de usuario, ¿no? De nuevo, para que usen inteligencia artificial, ¿no? De nuevo, o sea, es inconsciente las autoridades, los gerentes, ¿no? Y los ministros, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, hay que utilizar la IA. ¿Y dónde está el tema de seguridad? ¿Para qué vamos a hablar de detalles? Si yo utilizo IA en el Poder Judicial, así como le doy una cuenta a cada juez
de IA, que toda la información se puede filtrar al espacio. ¿Y quién está controlando eso? No, es más, ya tenemos a parte de nuestros políticos utilizándola para promover leyes. Para Quiero crear proyectos de ley, sí, Ni claro. siquiera quiero pensar con qué está siendo alimentada esa esa Terrible, sí. O sea, la ignorancia es un detonante muy fuerte del atraso. Esa ignorancia combinada con poder, eso es lo que nos está pasando. Pero el Perú tiene muchas cosas interesantísimas para ser una potencia a nivel mundial. Ayer también conversaba con alguien y le digo, a pesar de todos los errores políticos que hay, ¿no es cierto? La economía está bien. ¿Por qué la economía está bien? Porque hubo un tipo genial, un Julio Velarde que, ¿sabes qué? Esto es meritocrático, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta la mentalidad diferente? No lo conozco yo personalmente a Julio Velarde. Ojalá que en algún momento lo conozca, pero él entró y dijo, ¿sabes qué? El manejo de la economía es meritocrático. El Banco Central de Reservas entra por mérito. ¿Por qué? El tipo tiene doctorado, tiene un buen doctorado, era genial desde la época universitaria, he escuchado varias cosas de él. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y tenemos una política estable. Entonces, tenemos estos cambios de presidente que cambian con mucha frecuencia, pero nuestra economía está bien. Te das cuenta de lo que pasa en una institución que es muy importante, ¿no? Que maneja cosas bien. nuestra estabilidad económica, pero es así. Respecto a la inteligencia artificial, tengo una pregunta y una repregunta y otro abordaje que es, Mm. ¿cómo ves tú el tema? Claro, hace un momento no quiero enredarme, hace un momento mencionabas el tema de, claro, tenemos un gran problema y es que la inteligencia artificial en términos educativos está siendo promovida solo a nivel de usuario. UNESCO presentó un documento el año pasado. Es muy interesante porque el último estadio de la IA en educación es crear con inteligencia artificial o crear inteligencia artificial, con lo que eso pueda significar, que deberíamos apuntar hacia allá, ¿no? Pero eso implicaría pasar por otros estadios, como comprenderla correctamente, el tema ético, y no solo a nivel de utilizar la IA generativa como la estamos utilizando hoy en día la gran mayoría de personas. O sea, hay un reto grande que empieza probablemente en la escuela, ¿no? Sí, claro. Y que sigue en el mundo universitario. Ahora, ¿cómo dirías tú o cómo lo ves tú? ¿Qué harías tú si estuviera en tus manos, en tu poder, hacer estos cambios, hacer esta incorporación? ¿Qué sugerirías respecto al tema de integrar la inteligencia artificial en términos educativos y en la vida de las personas? ¿Qué opinarías tú de crear una carrera de cardiología sin que pases por una facultad de medicina? Ya, bueno, eso estamos haciendo. Eso estamos haciendo. A ver, mira, la inteligencia artificial existe hace 68 años. Ya, 68, 1957. Y ahí empezó el primer modelo. Eso no es algo de los últimos 2 años. El artículo que da origen a estos monstruos que hoy en día tenemos fue creado el año 2016, más o menos. Pero esos artículos estaban hechos encima de varias otras tecnologías, ¿no? Yo hice la maestría en inteligencia artificial entre el año 96 y el 98. Teníamos ya modelos que demoraban muchas semanas en correr, ¿no? En entrenarse. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado con la IA, no? Digamos, mi maestría es en inteligencia artificial, el doctorado lo he hecho en inteligencia artificial. Mi título dice magíster o doctor en ciencia de la computación. ¿Por qué? Porque ciencia de la computación es como medicina. Dentro de medicina, tú tienes 20 áreas, ¿correcto? Dentro de computación, tú tienes 18 líneas troncales de conocimiento en este momento. 18 líneas troncales. Una de esas es inteligencia artificial, ¿correcto? Hay muchas otras. Por ejemplo, todas las películas de animación son un resultado de un área que se llama computación gráfica, ¿no es cierto? Google es resultado de muchachos muy, muy expertos en estructuras de datos, algoritmos, estructuras de datos, ¿no es cierto? Cuando tú haces búsquedas en la RENIEC, por ejemplo, yo voy y busco algo y ¡pum! Me responde rapidito, es porque el computador solamente, a pesar de que somos 33 millones de habitantes, solamente ha comparado probablemente con 25. Con 25 comparé y ¡pum! Ya te encontré. Oye, pero son 33 millones de habitantes. Entonces uno dice, ¿cómo puedo encontrar a alguien solamente haciendo 25 comparaciones en un grupo de 33 millones? Eso se llama algoritmos. Eso se llama estructuras de datos. Todas las cosas que responden rápido porque detrás hay algoritmos y estructuras de datos.
¿entiendes? Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer para crear un monstruito de estos? No tengo que comenzar a dar clics en el chat GPT. Tengo que comenzar a entender las cosas que están detrás. Y esas cosas que están detrás, el de marketing no las va a pedir. El empresario no las va a pedir. El empresario nunca te viene y dice, sabes qué, mira, yo quiero contratar a alguien que sepa estructuras de datos y algoritmos, complejidad computacional. Nadie te dice eso. Nadie te dice eso. Entonces la computación tiene una naturaleza bien, bien peculiar, porque yo no tengo que enseñar lo que el mercado me pide, tengo que enseñar lo que el mercado necesita. Y son cosas distintas, porque si el mercado no ha estudiado computación, no me va a pedir las cosas que hay que estudiar. Él me está pidiendo el producto y el producto es como 10 eslabones adelante, ¿no? Yo no puedo, oye, voy a construir un auto, listo, lección número uno, vamos a limpiar el auto. No es pues, lección número dos, mira cómo se abre con el dedito en la puertita, se abre el auto solito, ¿no? Lección número tres, mira cómo se carga la batería del auto eléctrico, ¿no? Eso no forma parte de las lecciones de la formación de alguien especialista en auto. Y si tú formas a alguien que tenga breve, sabe manejar autos, y tiene 20 años de experiencia haciendo taxi o manejando combi, ese tipo no está listo para mandarlo a la fábrica de Tesla para que opine sobre la siguiente generación de autos Tesla. Eh, hay que entender esta cosa por dentro. Entonces, dentro de computación tú tienes varias áreas. Una de esas es inteligencia artificial. Y esa área hoy en día ha ganado una visibilidad muy, muy grande, ¿no? Pero no es de ahorita. Esa gente no empezó a trabajar ayer ni antes de ayer. Y ojo, se mueve muy rápido, muy, muy rápido. Entonces tú tienes el caso de hace 2 años, bueno, hace 2 años y poquito ya, 2 años y medio, noviembre del 2022, más o menos, se lanza, ¿no? El ChatGPT. En enero se hace muy popular, hace 2 años, el 2023, ¿no? Por ahí entra el presidente Trump, que ha entrado, me parece, entró este año, ¿no? Este año, en enero de Ajá, en 2025. enero. En- Entra y dice, vamos a invertir 500.000 millones en inteligencia artificial, en proyectos de inteligencia artificial. Entonces dice, wow, qué espectacular. Eso lo dijo el 20 de enero, entrando como presidente. Pasó, no llegó a 5 días y aparece un chinito y dice, nosotros tenemos el chat GPT, hace lo mismo y nos ha costado 1000 veces menos. Eso lo dijo un viernes, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo que El también. sábado y el domingo, todo, la pólvora se esparció, ¿no? Se quemó. El lunes hubo una caída de 586.000 millones de dólares en la bolsa de valores, en empresas de tecnología. Eso pasó en cuestión de 5 días. Y en un día de la bolsa de valores se perdió 586.000 millones de dólares. Es una velocidad espectacular. Entonces, no se puede hacer las cosas con el pensamiento tradicional. Necesitamos quebrar el cerebro de mucha gente para ponerles un chip diferente. No se puede tener un país diseñado con la lógica de la parte legal, ¿no es cierto? Pero ni siquiera con la lógica del 2025, sino con la lógica de 100 años atrás, de 200 años atrás. Y en esa lógica, yo digo, Alberto, ¿sabes qué? Presenta tu papelito por mesa de partes con sellito, te van a dar un cargo, ¿no? Sí, pero yo vivo en Ayacucho, sí, pero la mesa de partes es en Lima, eso no es mi problema, ¿no? Ya tú tienes que venir acá. Y después cuando lo dejes en mesa de partes, no significa que el asunto está corriendo, como uno se imagina, ¿no? Que el proceso ya está corriendo, ¿no? Significa que está dentro, nada más. ¿Dónde? En algún escritorio, ¿no? Cuando Alberto dentro de 3 meses se canse de esperar su supuesta respuesta, tienes que venir, pues tienes que venir a buscar, pregunta, ¿no? Y ahí, de ahí al fondo del escritorio lo van a poner arriba. De repente te van a pedir que les pagues algo para que te lo aceleren y ahí, ¡pum!, y arranca todo el tema de la corrupción también. No podemos tener un país diseñado por abogados atrasados, ojo, porque también hay excepcionales abogados, pero son también la excepción, valga la redundancia. No podemos tener un país diseñado por abogados con pensamiento de hace un siglo, ¿no es cierto? Y pretender que vayamos a alcanzar a Estonia, ¿no? Que es el país más digital de todo el mundo. Necesitamos un cambio estructural muy fuerte y ese cambio Te agradezco estructural los puños. tiene que ver con la educación y la forma de pensar de los chiquitos desde los 5 años de edad.
Necesitamos cambiar la educación realmente desde abajo. Necesitamos crear muchos ejemplos de colegios que sí funcionen, donde se les meta mucho dinero, como el caso de los colegios de alto rendimiento es un buen ejemplo. Sí, sí, los CUARS. Yo he ido a dar charlas con ellos, son muchachos excepcionales. Creo que hay muchas cosas que podremos adicionarles a esa formación, pero creo que ese es un buen camino. Por ejemplo, una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se forma un genio? Un genio, claro, muchas veces puede ser que nazca como genio y tenga predisposición biológica, cerebral, pero tú puedes formar un genio. Tú puedes formar un genio. Yo me di cuenta que hace tiempo tenía eso yo en mi cabeza y de repente me di cuenta, yo sé formar un genio. ¿Cómo lo formas? O sea, lo formas encendiéndole los interruptores de genialidad a lo largo de toda su carrera en cosas que él no sabía. Porque como profesor es bien fácil decirle al alumno, oye, tú eres bueno en tal cosa, ¿no es cierto? Ya lo sabía, sí, profe, siempre me ha gustado ese tema, ¿no? Pero hay mucho talento que el muchacho no sabe que tiene. Entonces, yo creo que el desafío de un profesor, la misión de un profesor es poner encima de la mesa, sacar de forma visible todo ese talento que los muchachos no saben que tienen. Es decir, sacar el genio que tiene dentro, que nunca nadie se lo dijo. Y a veces el propio papá y la mamá nunca se los han dicho. Y esa es la misión de la educación. Necesitamos que el ministro de Educación diga eso, necesitamos que medio mundo se la crea. Realmente, el Perú el Perú no cree que es un país genial. Yo sí creo que es un país genial. Y por eso estoy acá también ya más de 20 años, luego de haber vuelto. Pero yo creo que tú puedes formar un genio. Si lo atrapas en una edad muy temprana, con mucho más razón. Y si lo atrapas en el colegio, mucho más razón. Si empoderas a esos profesores espectaculares que hay en todo lado, ¿qué hace un profesor creando un robot ahí en la puna, ¿no? Con energía solar para que le dé clases a Efectivamente, los ¿no? chicos. O sea, Aprender. eso tiene que estar en los medios, tiene que estar en la televisión, ¿no? Y tiene que estar con frecuencia. Tenemos que hacer programas que transmitan cultura, ¿no? No que transmitan músculos y chicos semidesnudos ahí, o sea, está bien, pues que esté en un gimnasio, ¿no? Pero, pero necesitamos trabajar en que la gente se preocupe en crear esa tecnología para el servicio del ser humano, que lo hagan con ética, que lo hagan con valores, que analicen todo el impacto que eso puede generar en las familias, en los niños, en la economía, en todo. Ahí hay un cambio estructural muy fuerte que no forma parte de la conversación, digamos, en este momento. No, pero sí, me encanta que lo digas porque en este podcast hemos conversado encuestas, ¿no? O sea, pero implicaría tener políticos que tengan una mirada a largo plazo, ¿no? Que puedan. Claro. Lo que pasa es que si tienes políticos que han sacado su título Bamba, Sí, en una universidad encima del Chifa, no le puedes pedir eso. con un plagio del 85%. Sí, es Claro, es. terrible eso. Mira, en la época que yo estudiaba la maestría y el doctorado, no había pues Turnitin ni nada de esas cosas, ¿no? Pero era imposible pensar que tengas un párrafo copiado, porque, o sea, Claro. trabajamos 16 horas al día, de 8 de la mañana a medianoche, ¿ya? De 8 de la mañana a medianoche, así, de lunes a sábado. Y yo no sabía, la verdad es que yo no sabía escribir una tesis. Cuando me fui de Perú, yo no sabía escribir una tesis. Porque lamentablemente cuando estuve en el Perú y estaba terminando mi tesis de pregrado, por cierto, fue hacer un motor de búsqueda, un Google, digamos, buscar en tanta información en fracción de segundo. Eso fue mi tesis de pregrado. Entonces, la idea era genial. Y ocurrió 5 años antes de que exista Google, el año 93. Imagínate eso, ¿ya? Entonces, cuando yo llevo esa idea, esa potencial tesis, ¿no? Ya la tenía programada, ya funcionaba. La llevé a profesores universitarios, la llevé a gente de empresa, ¿no? Así de varios lados, de varias ciudades de Perú, digamos. Y las respuestas eran, ¿eso para qué va a servir? ¿Quién te va a comprar un buscador? ¿Has hecho un estudio de mercado? No, decían, no. Lo único que sé es que esta cosa busca rapidísimo. Decía, sí, pero es que eso no sirve. Acá en el Perú no sirve. Entonces, cuando alguien te dice que no,
es porque él no puede. No significa que lo que tú has hecho no sea bueno. Eso yo lo aprendí luego, ¿no? Pues decía, qué gente más rara, sí, esta cosa es maravillosa. Yo terminé la universidad con 20 años, ¿no? Terminé el colegio con 15. Entonces, eso lo hice cuando tenía 19 años, más o menos. Entonces yo decía, qué gente más rara, ¿por qué no les gusta mi buscador, no? Y en realidad después entendí que el problema no era yo, pues no, el problema eran ellos, ¿no? Que no habían pasado pues por una formación fuerte. Cuando yo me voy a Brasil a estudiar y estaba metido 16 horas al día de forma voluntaria porque no marcas tarjeta y nada de esas cosas, nada. Lo que cambia es tu cerebro, no es el diploma, no es la maestría, no es el cartoncito de magíster que está registrado con tu sellito en la SUNEDU. Eso es una tontera. La ley, ¿no? Dice, para contratar a un profesor universitario tiene que tener su título revalidado, entonces, ¿qué tanto? Te digo, nunca, nunca voy a poder contratar a alguien genial que está saliendo de Stanford. Nadie. Nunca voy a poder hacer eso. Claro, Porque, ni porque le podría dicen, ser una de las empresas grandes de Estados Unidos donde el cartón es lo que menos vale. es que no es el cartón. Esa es una frase que por ahí puede ser mal interpretada, ¿no? Porque también podría decir, no, tú ya no interesa estudiar en la universidad porque puedes entrar a esa universidad, a esa empresa sin ningún título. Efectivamente puedes hacerlo, pero no significa que vas a entrar con mala preparación. Y la diferencia entre estudiar en una universidad tipo Stanford, Carnegie Mellon, MIT, ¿no? O Berkeley, versus en una universidad encima del Chifa, la diferencia es que allá estudian y trabajan a un ritmo brutal durante 16 horas al día o 17 horas al día y no pasa nada. Acá es la ley del menor esfuerzo, estudiar un poquitito final de semana, inclusive con ese esfuerzo mínimo todavía plagian la tesis. Y yo participo con frecuencia de evaluación de candidatos a veces concursos en universidades que me invitan, ¿no? Para que sea jurado externo, digamos. Entonces ya, yo tengo maestría, tengo doctorado. Ok, let's talk in English right now. Y la persona, no, no, yo no hablo. Y tu certificado dice que sí hablas, dice que tienes inglés avanzado. La ley dice que tienes que tener un idioma para la maestría y 2 idiomas para el doctorado. Ya, vamos a hablar, vamos a hablar portugués, ¿no? Vamos a hablar portugués un poquito, en un minuto. Y la persona, no, es pura pantalla, ¿me entiendes? Es un globo. Le haces así y explota. Nos, A nos eso hacía referencia, nos preocupamos mucho como en la decoración, cumple la ley, ¿no? Cumple la ley. No importa que por debajo del papel no tengas nada de eso, pero de acuerdo a la ley tú cumples porque mira el certificado lo tienes, ¿no? ese es el gran problema que tiene el Estado ahora mismo. Sí, claro. Son de vendedores de... Sí, venden mucho humo y eso lamentablemente tiene que cambiar. No, tiene que cambiar, mejor dicho, no lamentablemente, perdón. Tiene que cambiar, ¿no? Lamentablemente es así. Por ejemplo, lamentablemente, pues no cualquier persona puede ser congresista, no se puede. Hay ciertas cosas en las cuales tú no puedes ser tan democrático, ¿cierto? Oye, tú vas a ser congresista, o sea, significa que vas a tener el control de las leyes de todo el Perú, de todo el país, o sea, no es de tu rincón al fondo del baño en tu casa, ¿no? Es de todo el país, o sea, tú tienes que ser preparado, eso no es una opción, tienes que ser preparado, Ojalá tuviéramos algún parámetro, pero bueno, sí. claro, o sea, terrible. No hay ningún requisito respecto al tema formativo para hacer. No sé, parece que los requisitos están al revés, ¿no? Ser plagiador, mochasueldos, están al revés. O sea, ¿cómo es posible que entre alguien, cómo es posible que entre alguien tan mal preparado y sin ningún tipo de filtro y que viva la democracia? O sea, no, disculpa, pero yo creo que hay muchas cosas en el ambiente académico serio, tú tienes meritocracia, no tienes dedocracia. Cuando el ambiente académico se convierte en dedocracia, estamos fritos. Eso pasa en el Congreso, eso pasa este espectáculo bochornoso que estamos mirando ahora en el Poder Judicial, ¿no? Tenemos una persona que quiere retomar el cargo, revisan la tesis de una y sale pus, revisan la tesis de la otra y sale pus también, o sea, ¿qué cosa estamos haciendo con este país? Y hay un detalle importantísimo, hay dos palabras que han cambiado todo en los últimos años, dos palabras, y es que hoy en día todo funciona a razón de millones por segundo, millones por segundo. Yo quiero hacer sistema de control de multas, digamos, para el tráfico vehicular. Ok, pero tenemos millones de autos.
circulando de forma simultánea, ¿no es cierto? Te quiero hacer el control de historias clínicas. Muy bien, somos millones de asegurados que necesitamos acceso a la historia clínica en cualquier momento, ¿correcto? Oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un sistema de trámite documentario para el ciudadano. Somos millones por segundo. Entonces, todas las profesiones, todas deberían aprender cómo tratar información a razón de millones de datos por segundo. Y eso significa, entre otras cosas, llevar cursos fundamentales de introducción a la ciencia y la computación. Y esos cursos tienen que llevarlos todos, el abogado, el economista, el periodista, todos. Porque hoy en día eso nos ha impactado muchísimo y nos va a seguir impactando. Entonces, si tú no lo tienes claro, es como intentar atacar pues algo que no conoces en absoluto, ¿no? Yo no puedo tomar decisiones sobre una cirugía cardiovascular. No tengo la menor idea. Lo único que yo sé sobre eso es que mi corazón late, está en el lado izquierdo y que tiene ventrículos. Por ahí algo de la presión arterial y nada más. Entonces, imagínate que a mí me ponen una comisión para establecer el reglamento de cómo se hace una cirugía cardiovascular y tenemos que tenerlo bien estandarizado. Entonces el médico me va a decir, estás loco, una vez que abres el pecho puedes encontrar un montón de cosas diferentes, vas a tener que en ese momento tomar ciertas decisiones, a pesar de que todos los exámenes previos tratan de minimizar eso, ¿no? Pero tienes que estar preparado para todo lo que puede ocurrir. Eso pasa cuando tú tienes una serie de congresistas tomando decisiones sobre cosas que no tienen la más remota idea de cómo funciona, ¿no? Vamos a legislar sobre la inteligencia artificial. Yo he escuchado gente que dice, somos el país que tiene más legislación en inteligencia artificial. Sí, hace muy poquito escuché esa frase. O sea, que ya estamos a punto de ganarle a Japón, a Estonia y a Corea, ¿no? Y a China. O sea, que se agarren, ¿no? Deben estar con miedo de nuestro avance, ¿no? O sea, agarremos ese congresista. Agarramos ese congresista, yo siempre hago este ejemplo. Tú hablas mucho, ¿no es cierto?, del Congreso. Ya, muy bien. A ese congresista vamos a ponerlo en un parlamento chino a que explique lo que hace. Vamos a ponerlo en un parlamento japonés, coreano, a que explique lo que hace. Y por supuesto que por lo menos lo explique en inglés, ¿no? ¿Ok? O sea, se podría remotamente. ¿Cuántos de los 130 congresistas podrían hacer eso? Te aseguro así, no he hecho ese estudio, no llegan a tres. De este congreso, Estoy siendo optimista tal vez, ¿no? Ya. Ese es el problema que tenemos. Estamos construyendo castillos de arena. Ay, qué bonito mi castillo, ¿no? Y digo, ya, ok, a ver, tú eres de computación. Muy bien. Siéntate con Bill Gates. A ver, conversemos con Bill Gates. Yo he estado con Bill Gates como unas 2 horas, más o menos, así como a un par de metros de distancia, 2, 3 metros de distancia, y escuchándolo también, porque él es el que tenía que hablar más y quiero conversar con él. Quiero preguntarle cosas a un tipo genial así como Bill Gates, ¿no? ¿Puedo hacerlo? En el Perú, digamos, ¿no? Yo puedo agarrar a una de estas personas y llevarla al más alto nivel a nivel mundial a que dé una charla, a que me explique las cosas maravillosas que están haciendo aquí con la deforestación amazónica, con la minería ilegal, ¿no? Que nos sentemos con un país civilizado a explicar eso. Si la respuesta es no, ya, pues entonces no es el camino, pues, no es el camino, ¿no? en manos de quien debería estar el cambio, Hay un detalle además que también lo dejo ya como un análisis que hice hace algún tiempo. Es tres poderes en el Estado. El poder judicial, que ahorita están ahí en todos estos líos. Si no eres abogado, no hay forma de que entres ahí. Es 100% jueces, fiscales, todos abogados, vocales supremos. 100% de un poder completamente reservado para una profesión. Entonces, si yo voy a hablar así, que mira, la no discriminación, entonces, ok, mira, yo soy médico, yo también podría entrar ahí, ¿no? Soy economista, ¿por qué no me dejan entrar, no es cierto? Ya, entonces, poder judicial reservado para una profesión. Poder legislativo, más de la mitad son abogados, o si no eres abogado, tienes que tener como 5 abogados alrededor tuyo como asesores. Entonces, con seguridad, más del 50% del funcionamiento del poder legislativo, que tiene que ver con leyes, está reservado para una profesión también. Ya tienes 1,5 de 2 poderes del Estado. El poder ejecutivo, especialmente durante el primer siglo, había muchos militares. En el segundo siglo ha bajado. Nosotros tenemos 200 y pocos años. Pero como el 30% de nuestra historia hemos sido gobernados también por abogados. Eso significa, cuenta muy, muy simple,
que de 3 poderes del Estado, 1.8, más de la mitad, han sido históricamente reservados para abogados, que tienen una formación de hace un siglo, de hace 2 siglos. Entonces, para mí, ese es uno de los pilares fundamentales del tremendo atraso que este país tiene. Es un país diseñado desde el punto de vista legal, totalmente desactualizado y que por supuesto que desconocen absolutamente esas 2 palabras que mencioné hace un rato, millones por segundo. Ellos no conocen millones por segundo. Ellos conocen un proceso por minuto, ¿no es cierto? Y procesos que demoren años. Y hoy en día vivimos en un momento en el cual todo se mueve a razón de millones por segundo. Yo no puedo entrar a una carrera, yo no puedo entrar a una carrera de transbordadores espaciales. Todo el mundo está construyendo transbordadores espaciales y cosas que se mueven a decenas de miles de kilómetros por hora, digamos, un transbordador espacial. Yo no puedo entrar a esa carrera con mi triciclo de último modelo hecho en China. Con mi triciclo bien pintadito, improvisado por aquí. No puedo. Y no se trata de tener buena intención. La gente piensa que, oye, sí, pero el peruano es punche. Sí, pero el peruano es improvisado también. El peruano no planea, ¿cierto? Es desorganizado. Nuestro país es desorganizado. Entonces, no se trata de ser punche. Acá no se trata de decir somos buena gente o no, no somos buena gente. El peruano es buena gente, creo que sí. Pero se trata de hacer las cosas con base, con solidez abajo, ¿no? Y eso no hacemos. Hay gente que dice, oye, vamos a construir un edificio de 100 pisos. ¿Qué hacemos primero? Y el peruano comienza a poner el ladrillito encima, ¿no? Porque es punche, pues comienza a poner punche, ¿no? Y hay alguien, el alemán te va a decir, oye, ¿y por qué no miramos si abajo hay rocas o hay arena, ¿no? Vamos a hacer un estudio de suelos. Tenemos que hacer un estudio de suelos para empezar con el edificio de 100 pisos. Y el peruano dice, no, esas son pérdidas de tiempo teóricas. Vamos a la práctica. Aquí tiene que ser práctico. Yo ya avancé. Un día que tú estás hablando con tus teorías, yo ya construí un cuartito, ya tengo gente ya que puede dormir acá. Y tú dices, caramba, ¿por qué la gente no entiende que ese no es el camino para construir un edificio de 100 pisos? La improvisación no es el camino. O sea, hacer las cosas al segundo, sin planeamiento, ese no es el camino. Por otro lado, yo tengo que tener un planeamiento que me lleve a aceleración. Yo necesito producir aceleración, ¿no es cierto? Para mí hay como 7 principios fundamentales. Necesitamos crear un acelerador, ¿no es cierto? No necesitamos avanzar, necesitamos acelerar. Transversal significa que funcione en todas las áreas del conocimiento. Imagínate, por ejemplo, el que creó el correo electrónico, no lo creó para médicos ni para agricultores, lo creó para transmitir información de cualquier área. Es una tecnología transversal, ¿no es cierto? La inteligencia artificial en este momento está sirviendo a cualquier área. Transversal, de nuevo. La Internet sirve para conectar y transmitir datos de qué área? De cualquier área, son tecnologías transversales. Cuando alguien pone un satélite arriba es para transmitir qué? Cualquier cosa, ¿no es cierto? Son tecnologías transversales, no hemos entendido eso, ¿no es cierto? Entonces, acelerador, transversal, escalable, significa que funcione para millones por segundo, ¿ya? En el Perú no tenemos nada que funcione para millones por segundo. Distribuido, significa que los datos y el software que nosotros hagamos tiene que funcionar en cualquier parte, no en Lima. Yo no puedo poner la base de datos del Ministerio de Salud en Lima sabiendo que aquí va a ocurrir un terremoto de grado 9. No puedo poner la base de datos del Ministerio de Educación en Lima sabiendo que estoy frente a esa falla geológica. ¿Quién ha hecho eso? ¿En qué área tenemos un sistema distribuido? Nadie sabe, o sea, alguien ignora, alguno de los ministros ignora que aquí va a ocurrir un terremoto de grado 9. ¿Por qué ponen la data tan sensible frente a ese potencial terremoto? Van No, 4, ¿eh? todo, todo. Y la quinta es que sea soberano, significa que nosotros tengamos control de nuestros datos. Cuando tú subes algo a la inteligencia artificial no sabes dónde se está yendo. Cuando tú abres tu correo electrónico, ¿en qué máquina está siendo alojado tu correo electrónico? No lo sabemos. El correo electrónico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estaba alojado en territorio chileno. Sí. Está, ¿no? El correo electrónico de todos los congresistas está en territorio chileno. ¿Qué dice la Comisión de Inteligencia del Congreso sobre Ahí eso? está la base de datos esta de Google. Claro, o sea, el correo electrónico de la Presidenta de la República está en territorio chileno. ¿Qué dice al respecto? ¿Quién habla de eso? No, mira, que la nube, sí, pues, pero por lo menos déjenme decidir como gobierno peruano que esté en territorio peruano, ¿no? En una nube en Perú, ¿no? ¿Correcto? No podemos ser tan ignorantes. Entonces, soberanía digital no tenemos, ¿no es cierto? Sostenibilidad. El Banco Central de Reserva es un ejemplo de sostenibilidad. Se mantiene a lo largo del tiempo, independiente del vaivén político.
Y la última, que no es por eso menos importante, es que sea seguro. Entonces necesito crear un acelerador transversal, escalable, distribuido, soberano, sostenible y seguro. Son 7. Eso es lo que tiene China, pues. Eso es lo que tiene Japón, eso es lo que tiene Corea, eso es lo que tiene Estonia, eso es lo que tiene Estados Unidos también. Pero eso es lo que nunca nos explican. Entonces el camino al desarrollo no pasa por, vamos a los candidatos presidenciales, no vamos a crear puestos de empleo, vamos a mantener la economía. No sé. Sí, interesante, eso sirve, ¿no? Pero necesitamos crear ese artefacto, ¿no? ¿En qué plan de gobierno está eso? Me atrevo a decir que de repente uno, ¿no? Para no decir que ninguno, pero en uno, probablemente, ¿no? Entonces, ninguno nos está llevando a un desarrollo real de acuerdo al año que nos toca vivir, ¿no? A esta época que nos toca vivir en el siglo XXI. Y por eso es que no nos movemos. Nos gusta mucho la pantallita, los títulos chicha, la universidad encima de chifa, ¿no es cierto? Y no nos movemos. Ese no es el camino para alcanzar a Japón. Y con todo respeto y cariño, porque les tengo respeto y cariño, mi cabeza no busca comparar ni ganarle a Chile, ni a Colombia, ni a Bolivia. Nosotros tenemos que ser capaces de poder poner encima de la mesa los números entre China y Perú, entre Estados Unidos y Perú, entre Estonia y Perú, ¿no es cierto? No puede ser que una autoridad de gobierno digital salga a un evento a nivel nacional a decir, nosotros en tal ranking, no sé qué, el fondo del cerro, estamos en el número uno. Entonces todo el auditorio dice, wow, dice, ¿en qué estamos en el número uno en términos digitales acá? Esta persona está totalmente fuera de, o sea, no sé en qué planeta paralelo deben vivir, ¿no? Nunca salió del país. O vio No, datos en internet si quiere. no sé, oye, es una cosa terrible. O si no te quito más tiempo, en realidad te agradezco por tu tiempo. Escucharte es en realidad refrescante porque siempre tienes... Y esto es lo que yo escuché en el evento que te has tenido la oportunidad de estar afuera, de trabajar acá para el Estado, de promover innovación aquí en el país, y eso es algo que te da una visión bastante amplia respecto de todos los temas que comentas. Te agradezco mucho por eso, por tu tiempo, por todo lo que has compartido. Quisiera saber si hay alguna reflexión final que te gustaría dejar a quienes nos están escuchando, más aún a quienes trabajan en educación probablemente, dirigen instituciones educativas, algo que quisieras decirles por ahí. Que dejen de compararse con su propia nariz. Es importante aquí dentro del cerebro, a ver, vamos a compararnos con lo que está haciendo en este momento las 5 mejores universidades del planeta. Con eso tenemos que compararnos, ¿no? Y transmitir eso a los alumnos. Hablar mucho de meritocracia, poner siempre a los mejores a la cabeza. Yo, mira, te digo, yo perdí el trabajo alguna vez por no firmar algún papel chueco también. Y es así, o sea, acá pasa eso. O firmas o te quito el trabajo. Y dices, bueno, pues me quedaré sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? Pues no hay opción, ¿me entiendes? O sea, ese país chueco no es el país que necesitamos. Ese país improvisado no es el país que necesitamos. Ese país donde la educación es la pantalla, pero en el fondo es solamente plata, 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 significa que no has entendido qué cosa es educación. Y ni siquiera como empresario es bueno, porque si fuese como empresario, se daría cuenta que la calidad es mucho más rentable, ¿no? Y podría ganar mucho más, o más, ¿no? Pero el objetivo uno, el 2, el 3 y el 5 tienen que ser calidad. Si tú apuestas por calidad, esa calidad tiene muchas consecuencias muy positivas. Y gana toda la sociedad, ganan los alumnos, gana el Perú, ¿no es cierto? Gana la calidad, se pierde, atacamos la corrupción, generamos desarrollo, generamos puestos de empleo, ¿no es cierto? Y el empresario también ganará algo más de plata, sí, claro, pero de eso se trata. Perú está como muy contagiado de pesimismo, ¿no? Este balde de cangrejos, ¿no? Necesitamos ser un balde de gente que pone el hombro, ¿no? O sea, yo te apoyo porque te apoyo, pues, o sea, porque quiero apoyarte, punto, ¿no? No me importa, o sea, digamos, otra cosa. Y cuando estás en un ambiente universitario, es eso, es eso. O sea, a mí me interesa generar calidad en mis alumnos. Eso es lo que me interesa. Ese es mi objetivo uno, 2, el 3, el 4 y el 5. Y a lo largo de los tantos años que tengo ya metido en esto, caramba, funciona, eso funciona. No saben lo espectacular que es para mí, por ejemplo, poder viajar
a cualquier parte del mundo y sentarme con un muchacho que, oye, ¿tú qué haces? "Yo estoy en Google, interesante, ¿no? ¿Y cómo te fue? Bien, bacán. Estoy trabajando en tal proyecto, no sé qué, a nivel mundial, ¿no? "Oh, interesante, ¿no? Eso es una cosa brutal, brutal, brutal. Es una satisfacción enorme que tienes en el alma porque basta que tú le cambies la vida a una persona. Una vez fui a dar una charla en una universidad, en San Marcos, aquí, lo que puedo decir. Un muchacho entró por error a mi charla porque le habían dicho que iba a ser una charla de videojuegos. Se metió, era primer año. Yo di la charla y expliqué todo lo que se había hecho en Arequipa, ¿no? Por qué estaba funcionando, no sé qué. ¿Eh? Pasó un mes y ese muchacho estaba tocando mi puerta en Arequipa, se había fugado de su casa, ya, se escapó de su casa, era de Chancay, vivía en Lima, se escapó de su casa y se fue a Arequipa. Imagínate su mamá, ¿no? Este muchacho está dejando una universidad como San Marcos, París, Arequipa. ¿Qué universidad es esa? Yo nunca la había escuchado, ¿no? Y de repente dice, quiero estudiar, pero era mayo. Y le digo, mayo, pero oye, pero has ingresado, pero no hay examen de admisión hasta agosto. Sí, pero quiero estudiar, ya estoy acá. Y se apareció en mi oficina. ¿Ya? Y yo quiero estudiar porque yo te he escuchado en Lima y yo quiero eso. Y no hubo nada que pudiese explicarle que, que lo haga desistir, pues, ¿no? Porque tenía que ser alumno. Y como no era alumno, dice, pero podría ir ganando algo de tiempo y puedo meterme a tus clases. Y dije, entra pues, a mi clase. Yo lo hacía entrar a mis clases. Entraba conmigo. Y se quedó fascinado. Se quedó fascinado y se quedó y después comenzó a sacarme el primer puesto y después se lo llevó Huawei a China, 15 días todo pagado, alucinante. O sea, volvió pues con un cerebro diferente, terminó la carrera, ¿no? Y él no tenía plata. No tenía plata el muchacho. Víctor Raúl se llama. Víctor Raúl Reina. Y ese tipo de cambios en las personas para mí son espectaculares, porque produces un cambio brutal en alguien, y no se trata de plata, no se trata de plata, se trata de cerebro, ¿ya? No se trata de rentabilizar como los empresarios malos andan pensando. Se trata de generar impacto positivo acá, de cambiar un país de forma positiva en relación, en función del cerebro, de gente buena, haciendo cosas buenas, impactando bien, sin hacer cosas incorrectas, sin meterte en coimas. Eso es mucho más rentable. Para mí ese es el Perú que yo sueño, ¿no? Que yo quisiera que siempre tengamos. Bueno, que se entienda que generar ingresos no excluye el tema de generar impacto en la sociedad. Todo eso tiene mucho impacto en la sociedad. Muy bueno. El resto, nuevamente te agradezco mucho. Ha sido un honor tenerte de verdad, con toda la experiencia que tienes. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Albert. Bien, estuvo con nosotros Ernesto Cuadros Vargas, doctor de Ciencias de la Computación, investigador y docente universitario, una trayectoria reconocida en el diseño de arquitecturas digitales seguras, pensamiento computacional, ciberseguridad, información e ingeniería para el futuro. Recuerda que puedes seguir a Después de Clase Podcast en Spotify, Instagram, YouTube. Además, tienen artículos para leer en www.despuesdeclase.org. Hasta el próximo episodio.